Bienvenidos a una nueva entrega de Librísimo. Para apoyarnos podéis suscribiros al canal, dejar vuestros comentarios o un buen me gusta, y para disfrutar del programa podéis hacerlo, como siempre os digo, en nuestro canal de YouTube y en modo podcast en iVoox. Hoy tenemos con nosotros de nuevo a alguien que repite. Se trata de Eduardo Vaquerizo, que viene para presentar su nueva novela de ciencia ficción GNP, publicada por Apache Libros. Eduardo es uno de los autores más destacados de la ciencia ficción y la fantasía en lengua española. Ingeniero aeronáutico de formación, ha combinado su carrera técnica con una sólida trayectoria literaria que le ha valido múltiples reconocimientos, entre ellos varios premios Ignotus. Su obra más conocida, Danza de Tinieblas, inaugura una brillante ucronía en la que el Imperio español sobrevive hasta el siglo XX y que se ha convertido en un referente del género en España. Con una prosa cuidada y una mirada crítica sobre la historia, la política y la identidad, Eduardo construye mundos alternativos de gran riqueza y profundidad. Además de novelas, ha publicado numerosos relatos en revistas y antologías, consolidando una voz literaria singular, inquieta y siempre provocadora. Eduardo ya está listo para hablar con nosotros. Hoy es otro día especial porque ya empezamos a tener a autores que nos visitan por segunda vez. Y en este caso es Eduardo Vaquerizo. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, estoy encantadísimo de volver a verte. Esto es un placer inaudito, quiero decir. Yo encantado de venir aquí. Si puedo ser que venir 5 veces, las veces que haga falta, Pues porque me lo paso muy bien charlando contigo. Ojalá vengas muchas veces. Esperamos Claro, eso que... significa que tendré que escribir 5 libros. Bueno, tendrás que escribir algo. O puede ser también una antología, que hemos traído gente que... Hasta libros de ensayo. O sea, Muy bien, y interesante. revistas. O sea, nosotros no nos Muy cerramos bien, a muy nada. bien. Bueno, yo digo nosotros como si aquí estoy yo, pero bueno, detrás hay gente que nos sigue, miembros en el canal de YouTube y en iVoox, ya sabéis. Y os lo he dicho ya en la entradilla, que podéis seguirnos de estas dos maneras. Incluso nos podéis seguir en modo podcast en YouTube, porque lo podéis poner en modo podcast, o sea que fenomenal. Estamos aquí por un motivo muy interesante, un motivo fantástico, que es un libro. El motivo siempre es un libro, y normalmente suele ser o bien una reedición de un libro o un libro nuevo, que es lo que ocurre en este caso. Estamos a punto de ver que aparece en todas las librerías, en todas partes, tu nuevo libro de ciencia ficción, que es GNP. No sé si tiene una manera especial de decirse, de pronunciarse, o es GNP. 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 Que vas a sacar con la editorial Apache. Bueno, no sé exactamente cuándo salga este episodio al aire, si seguramente ya habrá salido o estará a punto de salir, pero nosotros lo grabamos un poquito antes. Entonces, tenemos... es lógico y normal que comencemos por lo que siempre pregunto, que es el título. Y yo creo que explicando un poco el título ya explicas mucho. Pero ¿de Pues dónde sí. viene ese título? ¿Y qué quiere decir GNP? Pues bueno, en este caso son las siglas. Uh-huh, Significa gel neural protésico. uh-huh, Es un invento, un desarrollo tecnológico uh-huh. que viene a ser como una especie de, bueno, pues una ayuda protésica, pero no para un problema, digamos, de cuerpo, o sea, de huesos, sino para problemas cerebrales, problemas Uh-huh, de tejido cerebral, uh-huh, de todo tipo. uh-huh, Es un invento bueno, se me ocurrió una vez y me pareció interesante desarrollar una idea por ahí. uh-huh. Entonces, el gel neural es un gel neural porque es del cerebro y protésico porque se añade al cerebro para suplirle defectos o Uh-huh, arreglar problemas. uh-huh. Es una tecnología en el fondo. Entonces, realmente es un novum, algo nuevo que aparece relacionado con un desarrollo tecnológico, científico, tecnocientífico, en este Ujú. caso súper científico, y
quiero decir que empiezas muy fuerte. Desde el título ya apuestas por el novum. Sí, porque a diferencia de otros relatos míos, siempre me han dicho, y no sé si será verdad, y el autor sabes como siempre que es muy difícil que te juzgues a ti mismo, que soy un escritor hard. Ajá. Digo, yo creo que no, pero bueno, en mi opinión y en la opinión del autor es la que menos cuenta. Pues bueno, pues esta vez sí que es una Sí. historia hard. Ujú, Y ahora sí es cierto que es una historia de ciencia ficción muy centrada en la ciencia y en la tecnología. ujú. Y me gustaría saber si te acuerdas más o menos de dónde y cuándo estabas cuando se te ocurrió la idea, la semilla de esta historia. Pues la semilla viene de un cuento, de una historia corta que hice, que se llama M34, que la hice para Random House. Me pidieron una historia corta para un libro electrónico y la desarrollé, donde aparecía ya este gel. Mm, La idea me gustó tanto que dice, bueno, yo tengo que escribir una novela con esto, porque la idea me parece muy, muy interesante. ujú. La escribí pensando además en un concurso, con la trama de la fortuna, que no me informaron bien de la temática del concurso, no voy a decir cuál es. Y no tiene nada, o sea, digamos que el concurso no está enfocado a este tipo de literatura, más bien Ujú. hard, sino todo lo contrario. Ah, Y bueno, metí la pata hasta el fondo, pero bueno, al final lo importante es escribir y ya dando un poco igual para qué, ¿no? ujú, Y entonces salió esta novela, es una novela corta que tiene el tamaño que necesitaba para el concurso, por eso es corta. mm. ¿Y te Por eso y porque acuerdas estoy vago también, eso. cuándo aproximadamente se te ocurrió la historia? No cuando empezaste a escribir, pero cuándo se te ocurrió la historia. Pues hará, puede haber fácil 5 años, una cosa así, Ajá. Mm, ujú. un ¿Y has poco estado más trabajando incluso. en ella junto con otros proyectos o...? No, ha estado un poco en el armario esperando publicación. Mm, La verdad es que la historia la escribí bastante rápido. En 3 meses estaba hecha. mm, ujú. Y luego a partir de ahí ha sido por reescrituras, mejoras y ya moverla hasta encontrar un Un hueco en el hueco. mundo editorial que quisieran publicarla. Ujú, Es mi primera incursión en Apache Libros. ujú. De momento me está gustando la experiencia, me están tratando bien. Estoy contento con ellos y me parece que la edición es buena, la corrección ha sido buena, en fin, la tendencia está siendo positiva. Mm. Estoy bastante contento con la novela en ese sentido. Un abrazo a José y a todo el mundo de Apache Libros que nos estuvo comentando cuando, no sé si lo he dicho en algún, creo que no lo he dicho en ningún episodio, pero yo colaboro con un medio, con una revista literaria que se llama The Madrid Review, que es una revista bilingüe. Y hago un artículo sobre novedades editoriales y me viene muy bien porque voy preguntando a todas las editoriales, bueno, la mayoría de las editoriales, las que me responden, pues me van diciendo lo Mm, que van a sacar y entonces yo suelo, pues por ejemplo, el que acabo de entregar hace muy poquito son las novedades de primavera, ¿no? Y ujú. entonces, pues bueno, me van diciendo y entonces recuerdo perfectamente que Apache me comentó sobre este libro tuyo, justamente cuando casi casi acababa de, bueno, pues acababa de salir el episodio que habíamos grabado por el libro Sí. anterior, que era Coramante, Ujú. y que era también de ciencia ficción. Y recuerdo que creo que mencionaste en ese mismo episodio, bueno, pues tengo previsto sacar de aquí a no mucho tiempo otra novela si todo va bien. Entonces, Ujú. mira cómo es la vida, que ahora estamos aquí hablando de esta novela que de alguna manera también se enmarca en bueno, una parte de, tú dices que alguna gente te ha dicho que eres un escritor de ciencia ficción hard o ciencia ficción dura. Y esta en concreto sí que es ciencia ficción que tiene que ver con todo lo biomédico, o sea que podríamos decir que se engloba o que se enmarca dentro del biopunk, que es un subgénero, digamos, para aquellos que no lo tengan claro, de la ciencia ficción. A mí me gustaría saber qué es lo que te atrae de las premisas del biopunk. Bueno, a ver, como toda la ciencia ficción, es un juego. Esto dicho así, mucha gente no lo entiende, pero el arte mi concepción del arte al menos es la del juego. Y tú juegas. Ujú, ¿Y juegas con qué? No, juegas con sentimientos, que eso es la literatura más tradicional, juegas con psicologías y también juegas con ideas. ujú, El juego de las ideas a mí siempre me ha fascinado porque de alguna manera la raíz del arte y de la ciencia son comunes. Esa fascinación por las nuevas ideas ujú, y por encontrar cosas, el novum que tú has mencionado antes. ujú, Ese mismo novum yo creo que es el mismo espíritu del científico que se pone a investigar. ujú.
El científico es mucho más riguroso, tiene que demostrarlo todo y el autor de ciencia ficción tiene la suerte de poder especular Ujú, libremente. ujú, Hay un campo muy fértil de información cruzada entre los campos de la ciencia ficción más o menos dura y los campos de la ciencia y la tecnología. ujú, Y es más profundo de lo que uno pudiera parecer. En ese sentido, yo creo que ese jugar con las ideas que trae el biopunk, en este caso las ideas son ideas médico-científicas. ujú, Decían que el siglo XXI, si va a ser el siglo de algo, va a ser el siglo de la neurociencia. mm, Porque es la gran asignatura pendiente de la medicina. Vamos consiguiendo vencer el cáncer, vamos consiguiendo reparar montones de enfermedades. El catálogo de enfermedades resueltas cada vez es mayor. ujú, ujú, Sin embargo, sigue habiendo una dificultad muy grande para reparar cerebros. mm. Sí, sí, sí. La enfermedad mental y también los problemas mentales, los tumores, los ictus, todo ese tipo de cosas, como el cerebro todavía no se entiende bien, porque es la Ujú, máquina más compleja, dicen que es la máquina más compleja del universo, ujú, puede que sí, no lo sé. ujú, Es muy, muy complicado todavía meterle mano, más que paliativamente. La idea justo que yo manejaba con esta, dices tú, de Biapunk, ciencia ficción, ¿qué idea es la que mete la novela? La novela dice, bueno, yo como autor de ciencia ficción me puedo saltar la parte de desarrollo tecnológico, demostración científica, y voy a especular, que al final, ¿qué es lo que hace la ciencia ficción? Voy a especular con qué pasaría si. ujú. ¿Y qué Sí. pasaría si hubiera alguien que desarrollase una forma de reparar cerebros? Ujú, Y de eso va la novela, ujú, de todo el proceso. Además, he intentado cerrar ciclo, ujú, desde el inicio al fin de toda esa tecnología. ¿Qué ujú, problema, cuál hubiera sido el impacto? Porque además la ciencia ficción habla sobre todo del impacto de la ciencia y tecnología en los individuos, pero sobre todo en la sociedad. mm, Y la novela te cuenta eso, bueno, es una especulación que es el modelo clásico de la ciencia ficción, no estoy ujú, inventando nada, esto ujú, siempre ha sido así. ujú, Lo que pasa es que sí que es verdad que cada vez es más complicado encontrar esos novums, mm, porque la ciencia nos está dando un repaso alucinante. O sea, es decir, ahora si quieres estar en la cresta de la ola de la innovación científica, tienes que saber leer muchísimo y saber muchísimo, ujú, porque la ciencia está avanzando muchísimo. ujú. De Entonces hecho, cada vez es más complicado. Sí, de sí. hecho, estaba pensando cuando leía la novela que te habrás tenido que documentar porque, bueno, tú eres ingeniero de formación, Sí, si no por me ahí tengo el equivoco. libro que me tuve que leer, no sé dónde está, es un tocho así de gordo. Mira, tengo ahí, voy a bajar. Ay, esta es Sí. mi fuente de inspiración. Ajá. Ah, muy bien. Madre mía. Claro, Es porque... Manual de uso y disfrute del cerebro. Ujú, Se llama Compórtate. Es un compendio de un nuevo científico de todo lo que se sabe a día de hoy, que ya está obsoleto, sobre el cerebro. mm, Y es denso, no, lo siguiente. mm. Sí, porque manejas bastantes... bueno, tampoco es muy difícil seguirlo porque lo haces de una manera que es... cuando hablas de ciertos aspectos técnicos del cerebro y de los tratamientos, yo creo que lo haces de una manera que se puede entender perfectamente, pero sí que se nota, sobre todo para los que somos autores, notamos cuando la otra persona, la persona que ha escrito el texto, pues se ha tenido que informar sí o sí, porque aunque tengas conocimientos biomédicos, pero hay cosas como muy específicas, ¿no? Y también incluso yo diría que algo que me pareció muy interesante, que es como la manera en la que la informática o la computación se cruza, ¿no?, con este tema del Ujú. implante neuronal. Bueno, no es un implante, es como Es un gen. una Sí, prótesis, ¿no? Una sí, prótesis neuronal o Si neural. quieres lo contamos, tampoco estamos No, revelando no, nada, tú puedes nada de contar la lo que tú novela. quieras. Lo que quiero decir es que sí que hay como la parte de la gestión de ese implante se hace Ujú. a través de, bueno, pues de programas, ¿no? Y luego pues hay una serie de problemáticas que surgen, evidentemente. Pero a mí, una de las cosas que más me llamaron la atención es que cuando hablamos de biopunk, que siempre pues está puede o no haber novum, pero siempre hay algo que tiene que ver con algún avance de la ciencia o de la tecnología o de ambas, es sobre todo, no es en sí el avance, sino lo que provoca en la sociedad y todas las cuestiones éticas, toda la Ujú. bioética, que yo creo que al final el biopunk sobre todo lo que intenta es confrontar al ser humano con pues esas cuestiones, ¿no?
de utilizar determinados métodos, pues las consecuencias que puede tener desde un punto de vista ético, porque claro, hasta dónde llegamos, qué son buenas y malas prácticas, cómo se gestionan, ¿no? Cómo se decide también quién puede o no acceder. Eso ya tiene una serie de implicaciones. Pues todo esto tú de alguna manera lo pones sobre la mesa a través, yo creo que de una fórmula que es bastante inteligente, que es a través de una multiplicidad de personajes. Entonces, empezamos con, no sé si... Me cuesta un poco hablar del protagonista, porque sí que hay un personaje que es el que conocemos primero, que es Peter Milton, que es el creador, ¿no? de este avance, ¿no? Que es un poco también el hilo conductor de toda la historia. Pero realmente hay muchas historias que se entrecruzan, porque vas contando cómo esta prótesis neural se va aplicando a distintos casos y lo que va pasando a lo largo del tiempo. Entonces, en realidad son algo que yo agradezco mucho. Son capítulos muy cortos y, sin embargo, son como pequeñas mini historias autoconclusivas en un determinado momento del tiempo y luego los retomas después. Entonces, me gustaría saber cómo llegaste a pensar en esa estructura en concreto. Te podría mentir y decirte que está todo muy pensado, pero en el fondo es que es la forma más Miénteme. cómoda para mí de pensar. Miénteme. Mi cerebro es muy desorganizado, muy fraccional, muy fraccionario y además bastante vago. Entonces, yo siempre he pensado que la elipsis es un arte que se practica poco. No, yo soy muy, muy fan de la elipsis. Aquí somos todos muy fans de la elipsis. ¡Viva la elipsis! Entonces, lo que está construido el relato es de ausencias, más que de Sí, presencias. sí, Entonces, sí. hay una historia detrás que la tengo pensada, aunque no con mucho detalle, y lo que estoy sacando de cada una de esas historias que se van entrecruzando, que debe ser unas 10, una cosa así, Sí. es puntos concretos de ellas, puntos del tiempo que más o menos coinciden y van viendo la evolución de cada uno de esos aspectos que tú dices, que cada uno de los personajes tratados está enfocado a un tipo de aspecto, de un tipo de problema, o bien médico, bien ético, bien personal, bien social, y la evolución, el único que sí que tiene es más multifacético es el que te has dicho, Peter Milton, que es el que de alguna manera el personaje principal, entre Sí, comillas. sí. Ese sí que toca bastantes aspectos de lo que, pero los otros no, los otros son personajes diseñados para Un contarte algo aspecto. concreto, de un aspecto concreto de este avance, ¿no? Desde personas que tienen, que han sufrido daños cerebrales, a personas que tienen problemas mentales, de salud mental, Ujú. o heridos de conflictos que han sufrido también pues, heridas muy severas. En fin, y incluso personas que, bueno, es que tampoco quiero hablar, no quiero dar muchos spoilers, pero bueno, hay una gran variedad creo que hay una gran variedad de casos distintos para que reflexionemos. Yo creo que al final te permite reflexionar desde muchas perspectivas distintas. Mm. Sí, bueno, lo que tú has mencionado, y es una característica típica del biopunk, como dices, como bien dices, es que es irremediable volverse éticos cuando hablas de Claro. biociencia, porque al final, cuál es el sujeto de experimentación o del nódulo? Es el ser humano. Cuando tocamos al ser humano desde el punto de vista de la genética o desde el punto de vista cerebral, como es el caso de mi novela, surgen inmediatamente problemas éticos, Sí. que en algún momento no son, yo creo que no son para nada triviales, son bastante serios, porque hay que tomar una serie de decisiones que cuando esto sí alguna vez se desarrolla, porque bueno, lo que nos dice la ciencia que va a pasar, nadie sabe qué va a pasar mañana, pero No. lo mismo mañana hay formas de trabajar sobre nuestro cerebro, que no van a ser las que yo he puesto en mi libro, pero pueden ser otras, y que puedas incluso modificarte tu forma de ser o comportarse. Ya hay un debate muy interesante sobre el uso de drogas que te potencian el cerebro. Sí. Ya no solo de anfetaminas, sino drogas diseñadas para potenciar la creatividad o para potenciar el punto de vista analítico. Creo que en las universidades americanas hay bastante historia con eso, porque la gente las usa mucho. Yo no conozco demasiado eso, pero sé que existe ese problemática y es un problema que dice, bueno, ¿está permitido, no está permitido, está bien, está mal? ¿Dónde está el límite? Y Claro. surge siempre la misma pregunta que surgía ya con los relatos clásicos de genética, es ¿cómo definimos un ser humano? ¿Dónde Claro. acaba el ser humano? Y empieza la máquina.
Ujú. Ahí entramos en cuestiones del transhumanismo y de cosas Sí, que están en el candelero de la ética ahora mismo. De ética me refiero a la de la universidad, no la mía chapucera. porque además apuntas a ello, incluso a a un transhumanismo, porque también hay un Sí, momento en el que hay como a pesar de que estas prótesis son, digamos, personalizadas, o sea, se van implantando en personas que en principio lo necesiten por X motivos, pero luego hablas también incluso de como, o dejas ver como que puede haber incluso una cierta conexión entre personas que tienen mm, estos implantes o estas prótesis, ¿no? Y sí. eso me pareció también, porque lo apuntas, tampoco entras mucho dentro, pero lo dejas ahí como para decir, toma lector, ahora vas y piensas sobre esto, ¿no? Entonces, eso me parece, digo, pero ¿cómo? Ahora se va a meter este tema del transhumanismo y pensaba que ibas a ir incluso más allá. Pero también me pareció una buena vuelta de tuerca digamos que eh, lo Que dejaras quede ahí, apuntado y ya está, ¿no? efectivamente, Sí. que lo soltaras el Kraken y dijeras, bueno, ahora vosotros os apañáis, ¿no? Sí, porque yo creo que lo más interesante de los relatos es no responder preguntas, sino plantearlas. Exacto. Sí, sí. Entonces, cuanto más preguntas plantees, pues yo creo que es más divertido. Mm, Si este relato, que sea, pues la gente que lo lee, a ver, cada uno, es decir, hay relatos que los lees, los olvidas y han sido maravillosos y divertidísimos, otros que te emocionan, otros que te llenan en cuanto a tu perspectiva amorosa incluso. ujú, Este no, este va a otras historias. ujú. Este, si he de decir que a donde toca, sobre todo toca cuestiones éticas sobre nuestra relación con la tecnología Exacto. y nuestra propia concepción de qué es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? De la identidad y todo esto. Es una cosa que me llamó mucho la atención porque hace un tiempo entrevisté a Ray Nyler, que es un autor estadounidense y tiene bueno, le entrevisté por tiene varias novelas, pero por la que yo le entrevisté se titula ¿Dónde está enterrada el hacha? Y hablaba también de un tipo de tecnología que se utilizaba también que tenía que ver con el cerebro, más bien con la conciencia, con la manera en la que tomamos decisiones. Y era un tipo de. No explicaba, como es tu caso, que tú hablas de un neurogel, etcétera. Él no explicaba la tecnología o el Novum en sí, pero hablaba de que permitía pues, hacer predicciones sobre comportamiento de grupos humanos y eso podía tener consecuencias en cuanto a, por ejemplo, intención de voto Mm, o de no sé si moda, pero tendencias a la hora de vender productos y servicios, ese tipo de cosas. Él lo llevaba más a un terreno más colectivo, aunque no explicaba qué era exactamente el Nubun en sí, o yo no me acuerdo que lo explicara, creo que también lo dejaba un poco como, pues, que pudiéramos pensar que ujú. podría ser, ¿no? Y también se gestionaba pues, con equipos informáticos y todo esto, ¿no? Era también ese cruce entre la biomedicina de alguna manera, o sí, los La biodispositivos, psicología, exacto, la neurología. exacto, y la informática en cuanto a cómo gestionarlo, cómo utilizarlos, quiénes lo utilizan, para qué, si la gente, porque también se planteaba la cuestión de habría gente que no sabía que se estaba utilizando esta tecnología en ellos y en ellas, ¿no? Mm. Entonces, era también, me pareció, cuando estaba leyendo tu novela, pensé en esa otra novela, porque dije, bueno, esto es otra visión desde otra perspectiva, pero como dicen en inglés, great minds think alike. O sea, que las grandes mentes, o sea, tú que eres un autor ya Hombre, con cabeza una tengo, carrera. porque mira volumen. No, pero sí que pensé que es un tema que realmente lo estáis abordando muchos autores desde distintas perspectivas. Y te lo Yo quería creo que es decir. que eso tiene sentido porque, a ver, no pensamos a menudo en la tecnología en nuestro uso diario viviendo, ¿no? Mm, Pero en el fondo, es lo que está pasando a día de hoy. Tenemos un debate encima con las redes sociales, los algoritmos. Esto que cuenta mi novela es exactamente igual a lo que está mm, pasando ahora con los algoritmos. Es una ujú, nueva tecnología que explota. Cuando se explota se ve que no es neutra, que ujú. tiene una repercusión. Muchas veces no creo que haya una gran manipulación y una gran paranoia respecto a un poder oculto que lo maneja todo. Yo creo que la gente en general es muy torpe, incluso los que dominan el mundo, y nadie es capaz de controlarlo todo 100%. Pero no deja de tener unas consecuencias
prácticas en el Sí. día a día. Estamos viendo que los algoritmos tienen una tendencia a brutalizar la opinión, a eliminar los criterios personales. No nos hacen más ricos, nos hacen más pobres. Están diseñados así, porque Sí. su único alimento es la atención y en darles de esa atención dejan de lado otro tipo de cuestiones Ujú, más complejas. ujú, Esa tecnología, el desarrollo, y vamos a ver, hemos visto el nacimiento, estamos viendo ahora mismo la detección de los problemas. Ahora mismo a día de hoy ya parece que hemos encontrado que eso da problemas. mm, ¿Qué va a pasar mañana? Pues ujú. habrá que ponerle remedio. Eso es típico de una curva de un desarrollo de una tecnología. Sí. Pues un poco es lo mismo que lo que contabas de esta novela y de lo de la mía. Son tecnologías que afectan a nuestra vida de una forma más especial. Ya no es como el arado o el motor de explosión que te afecta a la vida y además pues cambia tu forma de trabajar y durante muchísimos años tardan en evolucionar, ¿no? Ujú, Como fruto de la aceleración histórica, los cambios son cada vez más frecuentes. En 20 años hay un cambio tecnológico de la leche ujú, y lo vamos a vivir con esto seguro. Vamos, el ciclo completo de evolución de la tecnología hasta su maduración y su, digamos, control para mitigar las cosas malas y potenciar las buenas, que yo soy muy optimista, soy así de tonto, y creo que al final la humanidad sí que es lista y sí que desarrolla las cosas y termina por encontrar el sentido y mm, buscarle la utilidad a todo lo que encontrando. mm. Si miramos el gran dibujo, creo que todo va hacia un mundo mejor, aunque parezca que estamos en lo más horrible de lo más horrible. Sí. Yo no creo que sea verdad, Bueno, porque bien, es una opinión personal, ¿eh? Esto ya no me voy a meter en más historias. no, bueno, pero siempre hay conflictos y aunque estemos, Siempre lo he sabido y siempre sí. los va a haber, porque al fin y al cabo nos movemos a base de conflictos. Ojalá fuéramos seres hiperracionales que lleváramos a soluciones coordinadas entre todos, pero no funcionamos así. Pero además es que si no hubiera conflictos tampoco habría historias, porque las historias también, la mayoría de las historias se basan en, bueno, hay alguna así, algún texto posmoderno que quizá no, pero la mayoría de las historias, el motor de la historia es el conflicto, ¿no? Sí, sí. Que se plantea, que se resuelve o no. Y entonces sin conflictos no tendríamos historias, entonces Pero es que estaríamos... no solamente ya es la historia, es que es la propia ciencia y la propia tecnología y la propia Mm, realidad la que se mueve por conflictos. ujú, Por desgracia no somos seres muy racionales, aunque lo pensemos, sí que lo somos, pero no tanto como pensamos. Nos movemos por un motivo muy sencillo. Queremos atención o queremos cariño mm, o alimento y ya está. Y ujú, cuando tenemos esas necesidades, o si no las tenemos cubiertas de alguna manera o percibimos que no las tenemos cubiertas, tenemos un conflicto con nuestro medio ambiente porque no tenemos lo que queremos. mm, Esa es la motor de la vida, o sea, mm. es así de sencillo. Bueno, no tan sencillo y tan complicado como eso, ¿sabes? ¿Y has pensado en alguna historia que pueda se pueda ambientar en este universo? O ya es la Sí, caben historia. muchas. A ver, creo que tendría que esforzarme porque creo que he cubierto bastantes aspectos de los posibles problemas, que es al final lo que mueve la literatura, como tú Mm, dices, de que puede ocurrir esta tecnología. Siempre se puede hacer una novela un poquito más personalizada. O sea, yo si cojo uno de esos personajes es decir, esto podría ser perfectamente una especie de resumen de 5 novelas más. Si yo sí, es cogiera verdad. cada uno de esos personajes por separado y contarse su historia, Ujú, que es una opción, también es válida, podría desarrollarse una novela de cada uno de ellos. mm, ¿Qué aportaría? Aportaría la vivencia personal, más riqueza en lo que sea psicología de los personajes, pero, y eso es lo que no me anima a hacerlo, no creo que aportase ninguna nueva visión o conflicto mm, en la parte ya, tecnológica y mm, la parte ética de la historia. vale, Por eso no le veo yo mucha intención de seguir por ahí, pero bueno, nunca se sabe. nunca Te se pones a sabe. rascar y a veces salen cosas. ¿Y qué es lo que te ha resultado más fácil y más difícil a la hora de escribir esta novela? Pues lo más difícil ha sido la corrección, Mm, porque era bastante multifacética, es decir, había muchas narraciones que se cruzaban. mm, Ajustarlas todas, pues ha llevado algo de tiempo. Pero mm, bueno, me ha ayudado que la novela es cortita, entonces eso no se ha claro. vuelto muy complicado. Ujú. ¿Y lo más Y fácil? lo que más me ha gustado, lo más me ha divertido es imaginar esa tecnología. Mm, Y sobre todo llevarla al futuro, o sea, ver mm, cómo podría eso, si sigue hacia adelante, qué problemas podría dar. ujú, Eso es lo que más me ha divertido porque he descubierto que mucho, y por eso te he comentado, por el tema de las redes sociales, he descubierto paralelismos con la realidad. Y ujú, digo, anda, mira, qué curioso. No he ujú. descubierto paralelismos, los he copiado, evidentemente, pero yo no me he dado cuenta. ¿Sabes hablan de la criptomemoria, ¿no? Que Sí. muchas veces plagias, los criptoplagios se llama, ¿no? Creo que tiene un No término sé. así No. que tú plagias, pero sin saberlo, porque no te acuerdas. Has leído algo Ah, en algún ok. lado, has Ya, tenido una ya. idea. ¡Ay, qué original soy esta idea! ¿Qué leche? La has leído no sé dónde, pues que se te ha olvidado Sí. dónde lo has leído. No eres consciente, pero lo has interiorizado de alguna manera. Sí, sí. Sí. Pues no sé.
No sé, me lo voy a apuntar. Esto, ¿cómo es? ¿Cripto cómo? Mm, Cripto, criptoplagio creo que se llama. Luego te lo criptoplagio, busco lo voy a mejor. mirar. Esto es muy interesante, ¿eh? Me Es parece muy muy curioso, muy interesante. curioso. La idea es muy curiosa. Sí, sí, Creo que no hay que volverse locos y pensar que hay que evitar el criptoplagio. De hecho, yo creo que la creatividad siempre ha sido eso. Ahora dicen sí, que las IAs copian, que hay que evitar que cojan todo lo que hay y lo copien y hagan cosas nuevas. Digo, pues si lo llevamos haciendo seres humanos toda la vida, sí. que es la esencia de la De- creatividad es esa. y de hecho es un poco también como empiezas pues cuando empiezas a pintar, cuando a copiar o a imitar Claro. y luego tú vas volando, vas desarrollando tu propio estilo o no, Pero no no sé. solo eso, cuando haces algo nuevo, Mm, estás recombinando cosas que ya existen. claro. Ujú. Sí, sí, Eso es la base de la creación artística. efectivamente. Entonces, bueno, decir que la IA no es muy original por hacer eso, digo, bueno, pues nosotros tampoco, entonces. No, al final. Otra cosa que haya que poner límites y habrá que legislar y todo lo que tú quieras, sí, Sí, estoy sí. súper de acuerdo. Ujú, Pero no en cuanto a eso, sí, porque eso es la forma de hacer creatividad, siempre ha ujú. sido así. Bueno, yo no Eh, sé qué estaba diciendo, me he perdido. Ah, de la lo de el criptoplagio. criptoplagio. Esto me lo he apuntado, muy interesante. ¿Nos puedes contar en qué estás trabajando ahora mismo? Pues creo que ya nos contaste algo la última vez que estuviste aquí, no sé si sigues en lo Posiblemente seguir mismo. en lo mismo. Sí, sigo más o menos igual. Digamos que ahora voy lento porque no tengo mucho tiempo. Recuérdanos en qué estabas trabajando, porque yo sí lo sé, Bueno, pero pues habrá gente que tengo dos o no. tres cosas en marcha, como siempre. Sí, Una es aprenderme una puñetera partitura que me ha mandado el profe de piano, que me tiene loco. Esa es la parte menos literaria. sí. Otra es que estoy intentando, voy por la mitad más o menos, de Danza de Tinieblas 1.5, Ujú. que va a ser un relato un poco la segunda parte que nunca fue de la primera parte de Danza de Tinieblas, que luego salté mucho en el tiempo en las otras versiones, Sí. en los otros libros. Este va a ser justo después de los sucesos, bueno, justo después, 30 años después de los sucesos que salen en las primeras novelas, y le quiero dar un cierre a los personajes, porque les tengo mucho cariño Sí. y me parece feo no cerrarlos. Ujú, Y los quiero envolver en un paquetito, dejarlos ahí y decir, ya está, ujú, acabó. Y en eso estoy, aunque la tengo un poco atragantada, es decir, pero bueno, ya ujú. saldré del atolladero. ¿Tú te Y luego, acu- pues entre medias se me ha cruzado hacer un libro de rol. Ah, sí, es verdad, el libro de rol. Sí, sí. Me sigo pegando con él, es más complicado y más difícil porque nunca he hecho un libro de rol Ya. y tengo que aprender a hacerlo a medio que ya que lo voy escribiendo. Me está Mm, costando, iba a decir sangre, sudor y lágrimas, pero no, pero casi. ujú. En el universo de Danza de Tinieblas, ¿tú te acuerdas cuál es el relato o la novela que está más adelantada en el tiempo? Que llegó más Sí, Memoria de Tinieblas, es la más adelantada. memoria de Está tinieblas. adelantada en aproximadamente finales del siglo XX, Finales del siglo XX. Mm, sí, principios del XXI, muy bien. aproximadamente, porque no coincide, bueno, quiero decir, Bueno, sí claro. coincide, pero que Sí, sí, no. sí, sí, sí. Esa es la que cuenta las cosas más, bueno, acaba casi, bueno, no sé si decir esto porque son spoilers. No, no, no lo Acaba digas, casi no lo digas. Si es un con spoiler, no lo digas, que la gente se lo un lea. conflicto global, voy a decir. Ay, que como tantos otros, porque estamos ahí metidos en un conflicto que esto que dicen que estamos en la Tercera Guerra Mundial, aunque no lo sabemos, porque es como Bueno, son conflictos, son micro, no tan micro, pero son más localizados, pero son como muy todos al mismo tiempo y todo sucede como un poco. ya, probablemente cuando esto es época, los estudios historiadores detectarán que hubo un cambio en el paradigma, siempre hay un cambio en el Sí, paradigma. siempre. Y la Primera Guerra Mundial fue diferente a la Segunda, y si estamos en la tercera, esta probablemente sea una guerra subterránea. Creo que las guerras del futuro se van a parecer a las de la ciencia ficción, porque Sí, no vamos a luchar gente, sino agentes, agentes. agentes artificiales. Exacto. Y si lo vemos desde ese punto de vista, estamos bastante en ello, sí. Sí, vamos por buen camino. Si pudieras recomendarnos a alguien para que viniera a vernos a Librísimo, ¿a quién recomendarías? Uy, me pillas ahora mismo, como es complicado. ¿Qué autores así me han llamado mucho la atención últimamente? Uf, pues no Tiene te que sé estar decir, vivo, tendría que ¿eh? pensar. O viva, quiero decir. No, Tengo pues. que pensarlo. A ver quién. Pues lo último, yo que ya lo habéis traído. La gente que me ha impresionado los habéis traído ya. Ajá. Porque yo estoy ahora mismo como loco con la serie que acaba de salir el último de Alfredo Álamo de La Vieja Sangre, Mm, que me parece súper meritoria. mm, Si él me menciona algo, tiene que ser eso. Porque la gente que me escuche si eso, pues de verdad que lo lea, porque es como Neil Gaiman, pero a la española, perdón, a la valenciana.
Y Bueno, es y tiene realmente nueva novela, fascinante. muy Sí, pronto. por eso lo menciono, porque acaba de sacar una nueva Sí. y yo disfruté muchísimo con la anterior y espero disfrutar con la siguiente. Mm. Bueno, pues los lo apuntamos. Y también, ya para terminar, un clásico que es el último libro que hayas leído que te haya gustado tanto que lo quieras recomendar, porque ya sabes que estamos construyendo esta biblioteca virtual y todos los veranos, cuando hacemos una pausa, bueno, pues la proponemos a todo el mundo. Pues estos son los libros que nuestros autores y autoras nos han propuesto, nos han sugerido. ¿Puedo decir un cómic? Sí, claro, por supuesto. Hay un cómic que es de un autor que se llama Yuval Harari. ¿Harari puede ser? William Harari. No, espera que lo busque porque no me acuerdo el nombre. Es Harari. Es un cómic de antropología, muchas Ah, analizas, ¿eh? vale. Y está basado en unos libros que tiene este señor, Yuval Noah Harari. Ajá. Tiene unos cómics que cuentan un poco la evolución del ser humano Ujú. y son magníficos. Vale. Los recomiendo a todo el mundo porque es una forma, es divulgación, sobre todo antropológica. No Vale. es ficción, pero me da Vale. igual No, porque no, sí está muy bien. puede ser de cualquier género, de cualquier tipo, puede ser cualquier formato, o sea, que pues como si me dices Pues una pieza de yo teatro, lo ¿sabes? que no me acuerdo exactamente cómo se llamaban, pero si lo busca la gente, te puedo hacer una búsqueda rápida y Yo lo puedo misma lo encontrar. buscaré y lo pondré y diré, bueno, pues Edu Vaquerizo en su segunda aparición con nosotros nos Mira, propuso se llama Sapiens, ya lo encontré. Sapien. Sapiens, Ah, sí, una historia gráfica. yo creo que me suena de algo. Y es una historia del ser humano. Ujú, Y lo último es que realmente es impactante, porque las tesis que vende, pues a ver, que son tesis que han sacado otros antropólogos, él es un gran divulgador, ujú, no son, y luego pues están discutidas, porque la ciencia es todo discusión. claro. Pero da igual, por el efecto de hacerte pensar en la evolución del ser humano es de una forma diferente, está muy interesante. Ujú. Bueno, pues tomamos nota y a ti te damos las gracias por haber venido a contarnos un poquito Al contrario, a de vosotros por Comité. dejarme hablar de mi libro. Yo hay que hablar de mi libro. Y No, al esperamos contrario, que seas triplicado. ¿Cómo es? tripitidor, como los Tripitidor, niños, es que que tripiten. me traba la lengua. Tripitidor y vengas a vernos muy pronto con alguno de tus Pues me novedades. alegraría. Si lo consigo, eso significa que he hecho algún libro que merece la pena, porque tú tienes un ojo para elegir, que es muy bueno. Espero. Y ya sabéis que continuamos con nuestros episodios. Esperar el de la semana próxima. Y muchas gracias, Edu, y nos vemos. Nada, gracias a ti. Hasta luego.